contra él, castillo, escudo y mi libertador, mi Dios en quien confiaré. Misericordia, mi fuerza y mi poder, mi Dios en quien confiaré. Desciende de tus cielos, oh Jehová, mi Dios, a las montañas tú me has. Envía tu mano poderosa y líbrame de la maldad, rescátame. Castillo y escudo y mi libertador, mi Dios en quien confiaré. Misericordia, mi fuerza y mi poder, mi Dios en quien confiaré. Cántico nuevo a mi Dios yo cantaré, con música le alabaré. Bendito el pueblo cuyo Dios es Jehová, por siempre le exaltará. Castillo y escudo y mi libertador, mi Dios en quien confiaré. Misericordia, mi fuerza y mi poder, mi Dios en quien confiaré. Castillo y escudo, castillo y escudo y mi libertador, mi Dios en quien confiaré. Misericordia, mi fuerza y mi poder, mi Dios en quien confiaré. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Dios le bendiga, los saludo con la paz del Señor. Quiero compartir con ustedes invitarles que podamos abrir el libro de los Salmos, Salmos 19. Gracias, Señor. Salmos capítulo 19, verso 7. Al verso 14. Salmos capítulo 19. ¿Se han encontrado? Damos lectura y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Salmos capítulo 19, verso 7 al 14. Dice así: La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegra el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Y dulce más que miel, que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová, roca mía y redentor mío.
Oramos. Padre Celestial, Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por la lectura de tu palabra, por lo que tú nos permites hoy a nosotros de poder traer nuestras alabanzas, gozarnos delante de ti. Pero sabemos, Señor, que esta es la parte más especial, la parte más importante, Señor, que tú puedas hablarnos, Señor, en esta hora, tú puedas partirnos el pan, Señor, tú puedas hablarnos directamente al corazón, Señor, tú puedas trazarnos las Escrituras y lo que tú quieres para nosotros en esta media mañana. Señor, te pedimos tu gran misericordia, que ese gran predicador, ese Espíritu Santo, pueda venir en medio de nosotros, Señor, y darnos a cada uno de nosotros conforme, Señor, a la necesidad del tiempo que estamos viviendo. Señor, te pedimos tu misericordia, que tú nos perdones, que tú nos ayudes, que tú nos hables, nos des fuerza, Señor, que a través de tu palabra podamos adquirir fe, Señor. Señor, en esta hora, Padre, te pedimos, Señor, que tú puedas obrar en nosotros, tomando dominio y control de nuestras mentes, de nuestros corazones, Señor, y tú puedas, Señor, en esta hora obrar, Señor, en nuestras vidas, Señor, conforme a tu gran misericordia. Señor, también tomamos autoridad desde el cielo que tú nos has dado, Señor, y atamos todo espíritu inmundo, Señor, que se levanta contra tu palabra. Atamos, reprendemos y lo dejamos inoperante en el nombre glorioso de Jesús. Señor, y deshacemos toda obra del diablo. Señor, en esta hora, Padre Celestial, atamos al hombre fuerte de esta cuadra, al gobernador y al principado de este barrio. Señor, lo atamos en el nombre glorioso de Jesús. Y así, Señor, te pedimos, Señor, que tu gracia y tu misericordia puedan descender sobre nosotros. En esta hora, Señor, nosotros queremos gozarnos en ti. Señor, nosotros queremos estar en lugares celestiales. Señor, nosotros queremos, Señor, que tú puedas partirnos el pan. Queremos, Señor, que tú nos hables al corazón. Te necesitamos en esta hora, Señor. Te pedimos tu gran misericordia, Señor, tu asistencia hacia nosotros. Inútiles somos, Señor, sin ti. Nada somos, Señor, sin ti. Te necesitamos, Señor, en ti está todo, Señor. Nuestra familia depende de ti, nuestra salud depende de ti, Señor, nuestra economía depende de ti, todo depende de ti, Señor. A ti venimos ahora y clamamos a tu gran trono de gracia y misericordia, que tú puedas ayudarnos, Señor, y tú puedas hablarnos, Señor. Te damos gracias y bendice tu palabra, Señor, y lo hacemos en el nombre glorioso de Jesucristo de Nazaret. Amén, Señor. Y amén. Pueden tomar asiento. Yo bendiga a nuestro hermano Marco. Y bendiga a nuestra hermana Cecilia, a su hermano Gustavo, sus hijos. La escritura que hemos tomado solamente es para tener una plataforma, ¿no? Le bendiga a nuestro hermano Leonardo también. Como dice la escritura, ¿no? O sea, cuando empezamos a leer, dice, la ley de Jehová es perfecta, y empieza, ¿no? El versículo 8 ya dice los mandamientos, y así va caracterizando, ¿no? La ley, los mandamientos, los preceptos, los juicios de Dios, ¿no? ¿Qué son? En el verso 11 dice, tu siervo es además, o sea, luego de poner en línea, ¿no?, la palabra de lo que es Dios, lo que son sus mandamientos, los preceptos, los testimonios de Dios, ¿no? Dice el salmista, dice, tu siervo es además amonestado con ellos en guardarlos, hay grande galardón, ¿no? O sea, es la base para todo cristiano. Preceptos, la ley, ¿no? Los juicios de Dios, los testimonios de Dios, que son luz para nuestros ojos, que trae iluminación. Sabemos que trae iluminación, solamente el oírlo, ¿verdad? Trae iluminación, o sea que no somos ajenos a lo que Dios ha dicho a través de su palabra y lo que Dios ha dicho a través de sus hombres, ¿no? A través de lo que Dios, los hombres que Dios ha levantado a través de las edades, ¿no? Y a través del último mensajero de la edad, de la Odisea, de lo que Dios ha hablado y ha traído, ¿verdad? Y sabemos que nuestra ancla es la palabra. Nuestro puesto de amarre es la palabra. No hay pensamientos propios, no hay interpretación privada en la cual nosotros podemos amarrarnos, sino nuestra fe solamente se ancla en su palabra, ¿no? Entonces de ahí no nos podemos mover, ¿no? No nos tendríamos que mover. Pero nos movemos. Ese es nuestro gran problema. Entonces esta es nuestra base, ¿no?
Entonces vamos a leer Jeremías, Jeremías capítulo 3. Al saber nosotros, ya por la iluminación de que la palabra de Dios es nuestro absoluto, no tendríamos que mover de allí. Jeremías capítulo 3, del verso 1 al 5. Dice así. Dicen, si alguno dejare a su mujer, yéndose esta de él, se juntare a otro hombre, ¿volverá ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido junto a los caminos. Te sentabas para ello como árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. Por esta causa las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia tardía, y has tenido frente de ramera y no quisiste tener vergüenza. A lo menos desde ahora no me llamarás a mí, Padre mío, guiador de mi juventud. Guardarás su enojo para siempre, eternamente lo guardará. He aquí que has hablado y hecho cuantas maldades pudiste. ¿A quién le habla el profeta? Al pueblo de Dios. O sea, no le está hablando a incrédulos. Ahora, hemos leído de que la palabra, la ley, el testimonio, el precepto de Dios son justos, son rectos, ¿no? Que hace sabio al sencillo. Pero luego, cuando venimos aquí, ¿no? O sea, cuando venimos aquí, el profeta, Jeremías, el profeta, le habla al pueblo de Dios. Le habla al Hijo de Dios. ¿De qué? De que te has prostituido. Entonces el profeta, sabemos que el profeta en las edades nos habla, dice, todo aquel que toma otra cabeza que no sea la palabra, es un adúltero. ¿Verdad? Es un adúltero. Que no sea la palabra. Entonces puede venir un pensamiento a nosotros que pueda ser bonito, que capaz que es atractivo. El profeta lo dice esto. Puede ser atractivo, aún puede sonar bonito. Pero si no es escritural, es del diablo, deséchelo. Es del diablo, deséchelo. Entonces tiene que tener una armonía. Todo tiene que tener una armonía de Génesis y Apocalipsis. Y tiene que armonizar con todo el mensaje, no con citas sueltas, con todo el mensaje. ¿Por qué? Porque el profeta nos habla, cuando habla de los truenos, el profeta dice que los truenos yacen en los mensajes. Entonces hay pensamiento, dice, no, nosotros deberíamos leer solamente los mensajes del 63 para adelante. No, pero el profeta dice que los truenos yacen en los mensajes. No, pero antes del 63 no vino la revelación. Entonces no era un profeta. Pero el profeta nació profeta. Él nació profeta. Entonces, ¿cómo podemos decir nosotros, no, del 63 para atrás, no podemos, puede ayudarnos un poquito como cualquier predicador, pero solamente del 63 para adelante vino la inspiración y vino la revelación. No, entonces no era profeta antes. Cuando él se daba vuelta y decía, tal persona, tal vino con esta fe, entonces no era profeta. O sea, todo demostraba que él, desde su nacimiento, demostró Dios que él fue un profeta vindicado por Dios. Aún las brujas decían, tú has nacido en este día, hay una señal, tú eres un hijo de Dios. Aún el diablo testificaba que era un profeta. Entonces vemos de que cómo los pensamientos no desvían de la palabra. Y cuando empezamos a desviarnos, la palabra prevaricar en la Biblia quiere decir desviarse del camino. Y la Biblia dice que el pueblo de Dios ha prevaricado contra Jehová. Se desvió, desobedeció, no siguió los preceptos, testimonios, juicios y estatutos de Dios.
que es nuestro poste de amarre. Y entonces ayer compartiendo la palabra de nuestro hermano Leonardo, muy bueno, ¿no? Fue una continuidad de lo que él ya había compartido con nosotros. Y muy bueno, ¿por qué? Porque todo entrelaza, cada escritura se entrelaza con las escrituras. Entonces yo meditaba ayer, no nos podemos escapar de nada, porque Dios observa todas las cosas. Lo que hacemos, lo que no hacemos, lo que pensamos, lo que no pensamos. Por eso acá dice, sean gratos mis pensamientos delante de ti. Los pensamientos de mi corazón, ¿de dónde? Delante de ti. ¿Por qué? Porque Dios conoce todas las cosas. Dios sabe de que si nosotros decimos que sí, pero estamos pensando, como decía nuestro hermano Leonardo ayer, estamos pensando en no. Y no somos sinceros. Aún también podemos irnos al otro extremo. El profeta dice, usted puede ser sincero, pero sinceramente puede irse al infierno. Sí, pero hay un centro de las cosas. No es esto ni aquello solamente, de todo junto. Tenemos que abrazar toda la palabra y todo el mensaje para poder traer a Jesucristo en medio de nosotros. Del verso 12 de esta misma escritura al 15 dice así. Dice así. Ve y clama estas palabras hacia el norte y di, vuélvete, oh rebelde Israel. O sea, el profeta le está hablando al pueblo de Dios. Dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy, dice Jehová. No guardaré para siempre el enojo. O sea que a pesar de que nosotros como pueblo de Dios, si nos identificamos como pueblo de Dios, tenemos que identificarnos, como dice el profeta, aún de las victorias y nuestras derrotas, y nuestras vergüenzas, de nuestros fracasos. Porque hemos fracasado, pero también Dios nos ha dado victoria. Por eso estamos hoy aquí nosotros. Al estar aquí, al estar solamente aquí, uno puede decir, sí, puede ser un religioso. Sí, puede ir a ser religioso. Pero yo tuve que vencer muchas cosas para estar aquí. Muchos diablos se opusieron para que yo estuviera aquí. Ahora, depende de mí si voy a ser un religioso o un verdadero adorador. Entonces, si hoy usted está aquí es porque usted ha podido vencer. ¿Y cómo ha podido vencer? Porque propuso en su corazón hacer el bien de qué? De servir a Dios. Hacer el bien de servir a Dios. Sigue diciendo esto. Verso 13. Reconoce pues tu maldad. Reconoce pues tu maldad porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso y no oíste mi voz, dice Jehová. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia y os introduciré en Sion. Verso 15. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Ahora, todo esto después de qué? De que misericordioso soy. Porque primero dice, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy, dice Jehová, no guardaré para siempre el enojo. Y luego de todo eso, luego de que Él tiene misericordia de nosotros, porque ¿sabe qué? Que somos polvo, que somos tierra. Y podríamos cantar, barro nada más, Señor, barro que te alaba, barro que te adora, ¿verdad? Y reconocemos que somos eso. Pero nuestro gran problema es cuando nosotros empezamos a creer que somos algo que no somos. Cuando realmente somos barro. Porque la Escritura dice que Dios ha puesto tesoro en vaso de barro. Y la palabra lo dice así. No lo digo yo, la palabra lo dice así. Entonces nuestro puesto de amarre, nuestra ancla, se aferra solamente a la palabra.
Y luego de eso, cuando Dios tiene misericordia, ¿qué dice? Vuélvete a mí. Vuélvete a mí. ¿A quién? A los hijos de Dios. Justamente así estamos hablando con los hermanos. Compañerismo, pequeño compañerismo. Y estaban hablando, ¿no? Hermano Juan, hermano Leonardo, el tema de la sangre, ¿no? Y yo le comenté, digo, tiene relación con lo que yo tendría que haber predicado hoy, que era esto lo que yo. Y tiene relación, o sea, empezamos a ver de que la escritura se entrelaza con las escrituras porque el mismo inspirador es Dios de su palabra. Entonces hablaba de la sangre y hablamos de la sangre y empezaron a hablar de Manasés, de cruzar el Jordán. Y hablamos de las 10 vírgenes que podrían ser, y yo, tremendo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no tiene fin. Empezamos a traemos una escritura y esta escritura se entrelaza con la otra y esta empieza a entrelazarse con la otra y vemos que Dios es tan grande que nosotros no somos nada y que solamente por la misericordia y la gracia de Dios hoy estamos aquí y podemos decir gracias Señor porque me salvaste. Gracias Señor porque ¿qué podemos decir Señor porque me diste aquello? No, gracias Señor porque me salvaste y me abriste los ojos. Porque los testimonios de Dios abren los ojos y hace sabio al sencillo. Gente sencilla como nosotros, que no tenemos secundaria, ni terciario, ni tenemos de esto, ni tenemos de aquello, pero podemos sentarnos con cualquiera y hablar de la vida y hablar de Dios en su universo. Amén. Aleluya. ¿Verdad? Y podemos hablar también de, como dice el profeta, en este cuarto hay tantos átomos de que si se reventarían habría una explosión atómica. Y que es así. Y hay un profeta que dice, y usted toma agua, dice, y en el agua encuentra oxígeno e hidrógeno, y si se juntan explotarían. Pero Dios es tan sabio que eso es para nosotros, para darnos vida. Entonces no podemos separar el agua, el oxígeno y el hidrógeno porque explotaría todo. Entonces no podemos separar la palabra de Dios, ni esto, ni aquello a nuestra conveniencia, porque explotamos, nos desviamos. Isaías. Isaías 62. Isaías 62, verso 4 y verso 5. Dice así. Ahora vemos de que Dios le dijo a través del profeta Jeremías que él era el esposo. Y cuando él le recalca que él era el esposo, os daré pastores conforme a mi corazón. Ahora ve como a través de la misericordia, ¿no? Dice así. Isaías 62, versos 4 y 5, dice así. Nunca más te llamarás desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que será llamada Elzibá, y tu tierra Beula, porque el amor de Jehová estará en ti, y tu tierra será desposada. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposará contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Dice, nunca más será llamada desamparada. ¿Por qué? Porque Dios había apartado su misericordia por la prevaricación, por la maldad de su pueblo, ¿no? Porque su pueblo, o si no hacía una cosa, si no se inclinaba a los dioses, se inclinaba a la carnalidad, o se inclinaba al dinero, o se inclinaba a cualquier otra cosa. Cuando sabemos de que la Escritura, los mandamientos de Dios dicen, no te inclinarás a ninguno de otros dioses, ni de piedra, ni de madera, ni de animales de la tierra, ni seres de los cielos, ni aún la imaginación del hombre, aún ni siquiera la imaginación del hombre.
Y dice, nunca más será llamada desamparada, ni tu tierra será más desolada, sino que se llamará tu nombre, Es-Si-Ba, que quiere decir, en el marginal de abajo, igual yo lo busqué, en el marginal de abajo dice, mi deleite está en ella. ¿Y quién es ella? La esposa. Ahora, una cosa es un esposo, ¿no? Un esposo es cuando alguien ya ha contraído bodas. Pero una persona desposada es una persona que se ha comprometido, y en la ley judaica ser desposado es estar igual que casado. Aunque no están juntos, no han tenido intimidad, aunque no han traído hijos, aunque no se ha celebrado las bodas, pero en la ley hebreica, judaica, ella y él son esposos. O sea, dice, no será más desolada. Beula quiere decir, esto es desposada. O sea, la tierra. ¿Y quién es la tierra? Nosotros somos tierra. Entonces yo meditaba en esto, ¿no? Porque parece ser que cuando leemos dice, pero como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos. Y yo decía, ¿cómo tus hijos? Entonces, yo meditaba, ¿no? Porque me era contradictorio el pensamiento de tus hijos. Claro, dice el profeta, hablándole a Dios, se desposarán contigo tus hijos, o sea, los hijos de Dios. Y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Ahí vuelve a hablar del pueblo. Entonces, y ahí fue tremendo, porque el profeta dice, en las escrituras hay mucha confusión. Hay mucha confusión. O sea, una confusión es dos verbos en un solo texto. En una sola palabra, hablar de muchas cosas, dos cosas, tres cosas a la vez. ¿Verdad? Y meditaba en esto yo, ¿no? De que la Biblia nos habla y le habla al pueblo de Dios que ha sido infiel hacia Dios. Este es el mensaje. Pero a pesar de que el pueblo de Dios es infiel, Dios tiene misericordia y le dice, vuélvete, oh rebelde Israel. ¿No? Y aquí dice, porque muchas veces nosotros venimos batallados y llenos de problemas. Y muchas veces no es que, sí, no, porque yo estoy correcto y Satanás me quiere destruir. Y a veces no es así, a veces son consecuencias de nuestras malas decisiones. Porque hicimos aquello y erramos y encima somos tercos y porfiados. Porque somos así, el ser humano es así. Y somos porfiados y dicen, no, pero sí, seguramente el diablo, pero son consecuencias. Consecuencias de nuestras malas decisiones o actitudes. Entonces yo meditaba todo esto, ¿no? Y Dios me ministraba, ¿no? Porque uno empieza a leer y Dios empieza a ministrar, ¿no? Empieza a ministrar porque empieza el Espíritu Santo te empieza a hablar y a demostrarte de que fallaste acá, fallaste allá. Y que sos propenso a fallar todo el tiempo. Pero de todas maneras, la misericordia de Dios está ahí para mí. Entonces, esto es lo que el mensaje que Dios me mandaba, que la misericordia de todas maneras está para mí ahí. ¿Y qué tengo que hacer yo? La palabra dice, vuélvete a mí, oh rebelde Israel. Entonces me vuelvo a la palabra. Y la palabra me dice de que yo no puedo tomar otra cosa que no sea la palabra. Me duela o no me duela. ¿Verdad? Porque pudiera dolerme
O pudiera yo gozarme, la verdad, y aun si me doliera y Dios me reprendería, al final, como dice la Escritura, al principio no es de gozo, pero al final sí. Porque sé de que Dios pensó en mí, Dios ha tenido misericordia de mí, me habla y no quiere verme mal. Amén. No quiere verme desviado de la palabra. Y es tremendo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios siempre corrigiendo a sus hijos. Vemos en el Antiguo Testamento, en Israel, Dios siempre enviando un libertador, corrigiendo a sus hijos, levantando jueces, ¿verdad? Y Dios todavía está haciendo lo mismo con nosotros, ¿verdad? Mandando su Espíritu Santo, hablándolo por el hermano fulano, hablando por allá, y Dios tratando por allá. Siempre Dios tratando con nosotros de una, de otra manera, para que no volvamos y hagamos lo correcto. Pero siempre dependerá de nosotros, siempre dependerá de mí el hacer lo correcto. Dios no es atrevido. Dios busca corazones rendidos, ¿verdad? Pudiera yo rendirme hoy, Señor, dame la gracia para hacerlo. Pudiera usted rendirse hoy a la palabra, a Dios, al Espíritu Santo. Dios le dé la gracia a usted para rendirse. No parcialmente, sino en una totalidad. Porque hasta aquí parcialmente hemos andado. Porque hemos andado parcialmente. Le hemos dado un poco a Dios y un poco a nosotros. Y las cosas no funcionan así. Cuando vamos al libro de los Hechos, vemos de que cómo los primeros discípulos actuaban, caminaban. Y por donde ellos andaban, Dios iba con ellos. Pasaba Pedro, le ponían los enfermos para que la sombra de Pedro tocase a los enfermos y eran sanos. ¿Entiende? Y por donde yo ando se alejan de acercarse. O sea que hay algo que está mal en mí. Ahora, Dios nos ayuda a nosotros a poder centrarnos en la palabra y poder dar en el blanco, porque este mensaje es para dar en el blanco. Este mensaje es para prepararnos para ir en el rapto, pero ¿quién ha fallado? Dios no puede fallar. Entonces he fallado yo. Ha fallado la iglesia. Israel era la iglesia de Dios. Ella era la desposada. Pero cuando vino Jesucristo y los judíos no aceptaron la palabra de Dios, porque no vino conforme a sus pensamientos, ellos lo rechazaron. Y hoy somos nosotros el pueblo de Dios. Hoy somos nosotros el Israel espiritual, el Israel somos nosotros. Ahora, no somos circuncidados a través de la carne, no, pero sí en nuestros corazones ha habido una circuncisión. Hay una marca de un pacto, de una decisión de agarrar la palabra y amar la palabra. Pero aquí vamos a los tumbos, como dice el profeta, subiendo un cerrito, bajando un cerrito, subiendo un cerrito, bajando un cerrito, pero aquí estamos, Señor. Por ahí estamos medio alto, por allá estamos bien, pero de repente estamos acá abajo, Señor, ayúdame. Pero de repente estoy allá otra vez porque el Espíritu me toma, pero Señor, ayúdame. Bajando un cerrito, subiendo un cerrito, pero acá estamos, Señor. Necesito de tu misericordia. Y entonces estas promesas y esta palabra que es para el Israel del Antiguo Testamento, hoy es para nosotros. ¿Qué le dijo Jeremías al pueblo? Pues yo, Jehová, soy tu esposo. Ahí está el tema. Ahí está el gran tema. Mateo 25. Mateo capítulo 25. Dice así.
Mateo capítulo 25, versos 5 al 7 dice así. O del verso 4 vamos a leer. Más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas y juntamente con sus lámparas. Verso 5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Ahora, vamos a esperar ahí. Hacemos una cosa. Sabemos de que están las vírgenes, ¿no? Las 10 vírgenes. 5 prudentes, 5 insensatas, ¿no? El profeta dice que eran parte de la misma tela. No entraban en el patrón las insensatas, pero la Biblia dice de que son vírgenes. Santas y puras. Pero hubo una elección y hubo una decisión. Hubo quienes tomaron aceite para sus lámparas y otras no. O sea, de que hubo una iluminación un tiempo cuando vino el esposo, pero se dieron cuenta que no tenían para seguir alumbrando. No tenían más aceite. No, como dice la Escritura, danos a vosotras, pero no podemos, porque si le damos a ustedes nos quedamos nosotras sin... Es algo personal. Yo no le puedo dar a usted. ¿Entendés lo que Dios me ha dado a mí? Usted no me puede dar a mí lo que Dios le ha dado a usted. Si usted no cuida su aceite, si usted no cuida lo que Dios le dio, la Biblia dice que usted se va a quedar. Así dice. Sí dice. Verso 6. Y en la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo. Salí a recibirle. Verso 7. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. ¿No? Arreglaron sus vidas. ¿No? Entonces el profeta dice, vuélvete, rebelde Israel. ¿No? Y porque la promesa es, porque yo soy Jehová, soy vuestro esposo. Y aún si vamos a más escrituras, soy vuestro esposo de vuestra juventud, y muchas más escrituras que hablan de que Dios es el esposo de la iglesia. De que Dios es la cabeza de la iglesia, de que Dios es el supremo en la iglesia, de que no hay hombres supremos, no hay hombres importantes entre nosotros, porque el único es Dios. Él es el soberano que pasea en medio de los candeleros, en medio de su iglesia. Él pasea en medio de la alabanza de su pueblo. Él es el que tiene preeminencia en medio de nosotros. Él tiene preeminencia. Ahora no nos vamos a ir al otro extremo. Bueno, si Dios tiene, a Juan no lo voy a escuchar porque solamente la palabra. A Leonardo no lo escucha solamente el mensaje acá. Ese es un extremo. Porque el mensaje y la palabra tienen que estar en usted. ¿Entiende? Porque el profeta nos habla de esto, que Dios es tan grande. ¿Por qué Dios es tan grande? Porque siendo tan grande, Él puede hacerse tan pequeño y habitar en un corazón de una persona despreciable. ¿Entiende? Y eso lo hace grande a Dios. Claro que lo hace grande. Y es Dios de simplicidad, que hemos leído, de que los estatutos y preceptos de Dios hacen sabio a los simples. ¿Entienden? No somos científicos, no somos estudiosos. Somos personas redimidas por un Dios vivo. No es un Dios muerto, es un Dios vivo. Y que da vida. ¿No? Por eso nos congregamos. Por eso venimos y nos congregamos. Porque no son los extremos el no congregarse. Es cierto, como decía nuestro hermano ayer, y yo también lo mencioné. Es cierto que yo puedo estar en mi hogar en lugares celestiales, es cierto. Pero no puedo tirarme solamente para eso. Tampoco puedo decir que es por congregarme, ¿no? Pero si no tengo los lugares celestiales y vengo, me congrego, ¿de qué me sirve?
Si no tengo lugares celestiales en mi hogar, en mi intimidad, y vengo, me congrego, soy como metal que resuena. Nada más. Pero es aquello y esto juntos. ¿Verdad? Porque si yo estoy en lugares celestiales allá, tengo que tener el deseo de congregarme. Porque cuando no está el deseo de congregarme es porque no he estado en lugares celestiales allí. ¿Por qué? Porque cuando hago conexión con Dios, no es que yo le amo porque le amo, sino que Él me enamora por su gran misericordia. Porque Él me amó primero y empiezo a meditar en su palabra y empiezo a meditar de su gracia. Porque ¿qué sería de mí? ¿Entiende? ¿Qué sería de mí si Él no me hubiera rescatado? ¿Dónde estaría yo? Quizás muerto en una cuneta. Quizás muerto por una sobredosis, qué sé yo. Pero ¿dónde estaría? No lo sé. Pero lo único que sé es que Él me rescató a mí. Él me libró de esa mala vida de vivir y me trajo a su luz admirable. Entonces la palabra de Dios nos muestra aquí de que las vírgenes cabecearon. ¿Quiénes? Tanto las prudentes como las insensatas. Y el profeta habla sobre amnesia espiritual. La amnesia espiritual. Y también el profeta nos habla sobre el cumplimiento de la palabra de Dios en los tiempos y aún en el fin del tiempo. Hemos oído el mensaje de aclamación, pero hoy este mensaje de aclamación sigue sonando, sigue hablando, porque es necesario de que profetices una vez más. ¿Entiende? Es necesario de que profetices una vez más. ¿Quién? ¿El Espíritu Santo en quién? En la novia en el tiempo del fin. En una iglesia golpeada, seguro. ¿Por qué? Porque tiene que ser golpeada. El profeta dice la novia del tiempo del fin. Es tan golpeada, es tan sufrida. Porque tiene que forjarse un carácter en ella. ¿Entiende? Y esto trae lágrimas. Trae desazón. Trae sinsabores. Pero cuán gloriosa es la misericordia de Dios, que nos ha dado promesas. Nos ha dado su palabra. Nos ha dado su amor al morir por mí en la cruz. Y sabemos, por conocimiento sabemos, como Marta le dijo al Señor, Señor, yo sé que lo resucitarás en el día postrero. Y Dios le dijo, Dios en Jesucristo le dijo así, pero Marta, ¿no te he dicho de que si crees, verás la gloria de Dios? Y se hace tan difícil creer la palabra de Dios y creemos más nuestros pensamientos y ahí es cuando prevaricamos, es ahí donde nos desviamos, es ahí donde nos prostituimos espiritualmente tomando otra palabra que la palabra de Dios. Es ahí donde empezamos a cabecear, a adormecernos. Pero viene el mensaje. Uno agarra el mensaje, agarra la palabra, agarra todo lo que esto conlleva, ¿no?, en la vida espiritual del creyente. Y empieza el mismo mensaje, la palabra del Espíritu Santo, a ministrar y a traer iluminación y a hablarnos y a corregirnos, a traernos de vuelta, porque es un mensaje de aparejamiento, porque este es un mensaje de preparación y nos vuelve a sacudir. Y nos vuelve a sacudir para que despertemos de nuestro adormecimiento. Gracias, Señor. San Juan.
San Juan capítulo 3, el Evangelio de San Juan. Una escritura muy conocida, verso 29, verso 28 y 29 al 30. ¿Se han encontrado? Dice así. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Verso 29, el que tiene la esposa es el esposo. Mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este es mi gozo, está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. ¿De qué nos habla esto? Primeramente nos habla de que el profeta, ¿no?, de la primera venida de Cristo, el precursor a la primera venida de Cristo, fue una figura importante. ¿Por qué? Porque él tuvo que anunciar de Cristo antes de que Cristo viniera, antes de que Él sea conocido, antes de que se haya manifestado. Pero luego ya no tiene el primer plano, sino que queda en un segundo plano. ¿Por qué? Porque este es el esposo, dice, ¿ve? Porque el que tiene la esposa es el esposo. Mas yo, siendo el amigo del esposo, me gozo. ¿De qué? De oír su voz. ¿De qué? La voz de Dios, de la palabra. De oír su voz. Y este está mi gozo cumplido. Por eso es necesario que yo mengue, más que Él crezca. Y esto se aplica no solamente a ministerios, ni a ministros, sino que a la iglesia en su totalidad. ¿Por qué? Porque hay hermanos que no son ministros, pero tienen tanto conocimiento del mensaje que en una conversación toman el primer lugar. Y solamente vale el pensamiento que él tiene. Desmereciendo, estamos hablando de alguien que solamente es un laico, desmereciendo a todo el pueblo de Dios. Porque el profeta dice, todo creyente tiene algo que decir. Porque Pablo dice, si ustedes creen que son de Cristo, reconozcan esto también, que nosotros también somos de Cristo. Entonces no hay unipolaridad. No hay unipolaridad. Eso solamente se creó en la Iglesia Católica. Aunque sabemos de que Satanás no se lleva su espíritu, se mueren los hombres. Pero el espíritu de Satanás sigue. También Dios sigue estando. Dios también sigue hablando. Dios también sigue corrigiendo. ¿Por qué? Porque el profeta dijo, y este es mi gozo, de poder oír su voz. Porque el que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo que está a su lado, y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Grandemente. ¿De qué? De la palabra. Se goza grandemente de la palabra. 2 Corintios, y con esto terminamos, hermano. Ya. Capítulo 11. Versos 2 y 3. Gracias, Señor. Dice así. 2 Corintios, capítulo 11, versos 2 y 3, dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo. Ahora, ¿quién es el esposo? ¿Cuál es un solo esposo? Es Cristo. ¿Verdad? No es el pastor.
No hay ministro que pudiera ser el esposo de la iglesia. ¿Por qué? Porque nuestro poste de madre es la palabra. A donde se ancla nuestra fe es aquí, en la palabra. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Así como la serpiente a Eva, vuestros sentidos sean desviados, ¿no? O sea, esto ya no es el Antiguo Testamento, ¿verdad? Esto ya no es una sombra, una figura, sino que Pablo toma las escrituras, toma la sombra, los tipos, las figuras, y trae aquí el resultado de lo que Satanás ha hecho hacia atrás y que pudiera hacerlo hoy. ¿Por qué? Porque Satanás sigue trabajando hasta que Él venga y sea juzgado y sea atado y sea echado al abismo. Tremendo. Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces está hablando de una posición parcial. Está hablando de una posición parcial, de un creyente que va a la iglesia, que ora, pero es parcial. ¿Por qué? Porque tiene un concepto. Y al tener un concepto propio o tomado de otro, empieza a desviarse de la fidelidad a Cristo. Dice así el profeta, el mensaje de Cristo, el misterio de Dios revelado. Dice así, ahora el Cristo en la iglesia apenas se está dando a conocer. El asunto por completo es la revelación de Dios para llevar a Eva de nuevo a su posición correcta con su esposo. Noten, y Dios es el esposo de la iglesia y la iglesia es su novio. Ahora, Pedro cuando respondió dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, hablando de la revelación. Pero Eva comenzó a descuidarse, pero no se descuidó por completo, se descuidó por una sola frase. Y eso es lo que Satanás quería que hiciera. Él le sacó de detrás de la promesa de Dios por medio del razonamiento. Nunca trate de razonar la palabra de Dios, simplemente créala, ¿ven? Mensaje del tercer sello. Entonces él dio paso y se salió de allí, y antes que Adán la conociera como esposa, ella ya había sido manchada por Satanás. Tercer sello. Y han notado, Cristo hizo lo mismo. O sea, aquí que está hablando el profeta de que antes de que su esposo tocara a Eva, Satanás a través de la serpiente, ¿no? Ya se había llegado a Eva. Pero acá es al contrario, es así. Y han notado que Cristo hizo lo mismo exactamente ahora, para redimir. Dios tuvo que llegar primero. ¿Lo han notado? María, antes que ella llegara a José, el Espíritu ya había llegado. Amén, amén. De allí vino el Redentor. Ahora noten, la mujer natural cayó y Dios hizo provisión para que fuera redimida. Aunque ella había caído, Él proveyó el camino. Ahora, esa fue la primera esposa terrenal. Ella cayó antes de que su esposo y ella se casara. Ella cayó por medio del razonamiento en vez de quedarse con la palabra. Ella cayó y cayó a muerte, separación eterna, y juntamente con ella se llevó a su esposo y todo lo demás que había sobre la tierra. Ella cayó. Tercer sello. Ahora, pero Dios, lleno de misericordia, hizo un camino para redimir a esa mujer y le hizo la promesa diciéndole de que en un tiempo futuro la palabra verdadera vendría a ella nuevamente,
la palabra verdadera les sería dada a conocer a ella. Ahora recuerden eso bien, porque Él prometió a Cristo a través de la mujer. Tremendo. Y eso se repite hoy. Cristo a través de la mujer, de la iglesia. Y Cristo es la palabra. En San Juan, capítulo 1, en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Dios moró con nosotros en carne. Él era y es la palabra. Entonces nuestro fundamento siempre será la palabra. No hay pensamientos propios. No, pero el hermano Juan dijo así, a ver, hermano Juan. El hermano Javier dijo, a ver, hermano Javier, sí está correcto. Porque no podemos descuidarnos en esto en este tiempo. ¿Entiende? Usted tiene que filtrar. Dios le ha dado a usted la palabra y el mensaje de la hora para filtrar todo lo que se ha dicho. Y si yo lo que digo no armoniza con la escritura y el mensaje de la hora, hay algo que está mal. ¿Entienden? Hay algo que está mal, no puedo irme. Sabemos de que la espada de Dios es la palabra. Y si yo me voy a un extremo, me va a cortar. Y si me voy al otro extremo, me va a cortar. Entonces Dios me llama. Dios me atrae a que yo pueda caminar por el centro de la palabra. Para tener vida. Entonces yo no puedo desviarme. No puedo prevaricar, no puedo desviarme. No puedo desviarme de lo que Él me ha dicho a mí. Si Él me dice que Él es la cabeza de la iglesia, bueno, amén, Señor. Es tu palabra. Si Él me dice a través de las Escrituras que Él es el esposo de la iglesia, amén, Señor. Es tu palabra. Si la Biblia dice de que no hay importantes entre nosotros, amén, Señor. Si la Biblia dice que somos colaboradores, amén, Señor. Y si la Biblia dice, así como Dios le dio gracia, ministra a los demás. Según la gracia que la medida de Dios, del don de Dios que le ha dado, ministra a los demás. Y el ojo no le puede decir a la mano, no te necesito. Porque es el cuerpo del Señor Jesucristo. Cada uno en su función es importante. Pero no es Él, sino que cada uno en su función, en su lugar, es importante para que el cuerpo funcione. Pero la cabeza es Cristo. ¿No? La cabeza es Cristo. Él es el esposo. Y de ahí podemos partir. Esto da pie a traer pequeñas cosas, ¿no? De nuestra vida cotidiana. ¿No? Traemos pequeñas cosas acá y lo filtramos por la palabra del mensaje y vemos que estamos errados o no estamos errados. Bueno, Señor, ayúdame. O Señor, gracias te doy. Porque no me dejaste errar. Y si estoy errado, Señor, me arrepiento. Señor, ayúdame. No quiero estar así. Ayer hablamos con los hermanos. Con el hermano hablaban sobre la sangre. Sabemos de que la Escritura nos habla, Pablo habla, ¿no? En Hebreos 10, tomando del Antiguo Testamento, 9 y 10, cuando habla de los sacrificios, de la sangre, de los animales, ¿no? Dice, el adorador salía con la misma conciencia, esos malos deseos. ¿Por qué? Porque la sangre de los animales no podían quitar el pecado. Pero la sangre de Cristo quita el pecado. Todo pecado. Pero vemos de que muchas veces aquel que está bajo la sangre comete errores. Y mete hasta acá. Pero ese verdadero adorador, él no quiere estar así. Él viene. Por eso el profeta dice, el verdadero cristiano viene y se arrepiente. Él no dejará las cosas, él arreglará eso. El profeta dice, el verdadero creyente le arreglará eso.
Porque no quiere tener nada que lo ate. No quiere tener nada que lo condene. ¿Por qué? Porque Él viene al trono de gracia y de misericordia para ser perdonado. Entonces vemos ahí de que aquel que es nacido de Dios no comete pecado, no peca. No peca. ¿Por qué? Porque el pecado es incredulidad. Entonces el incrédulo dice, me va igual si Dios dice así o no dice así. Le da igual. Pero para el Hijo de Dios no le da igual. Él quiere arreglar eso. Él no quiere tener nada que lo impide de estar en la cena, de participar lavamientos de pies, de poder servir a Dios en lo que pueda. La verdad, no quiere servir a Dios, quiere agradar a su Señor. Él quiere agradar a aquel que dio su vida por Él. Él quiere estar en por el profeta dice, yo quisiera estar en cada servicio que pueda. Ahora, estar en esa posición no me hace un religioso. Ahora, dependerá de mí ser un religioso o no. Lógico que hay tres clases de creyentes. Sí, lo hay. Conocemos el mensaje. Pero hoy yo vengo. ¿Sabe por qué yo vengo? Porque Él me amó a mí. ¿Entiende? ¿Sabe por qué yo vengo? Porque Él me dio una oportunidad. Y después me pongo a pensar y me dio una segunda oportunidad. Y luego me pongo a pensar, me dio una tercera. Y veo de que el amor de Dios es inagotable. Tantas oportunidades que Dios me dio. ¿Podría yo seguir siendo una persona, un creyente desleal? Dios tenga misericordia de mí. Dios me ayude a mí. Pero aquí estamos nosotros, ¿no? Con nuestras realidades. Y nuestras realidades muchas veces nos superan. Porque nuestras realidades nos superan. Economía, enfermedades, situaciones, problemas. Usted sabrá, ¿verdad? Pero Dios es mucho más grande que todo eso. Dios es mucho más grande. ¿Entiendes? Dios es mucho más grande. Y cantábamos coritos, el amor de Dios es maravilloso. ¿Qué? Y uno dice, viejos coros pentecostales. Pero qué verdad. Qué verdad. Y uno aquí trata de, no, pero si no son de los cánticos de Chile, no estás bien. No, ¿por qué no? Pues si Dios se manifiesta de todas formas. Si la verdad bíblica y la verdad de adorar a Dios de una u otra forma, mientras sea correcto, está bien. Pero ya me dijeron, pero ustedes cantan, ustedes son viejos, se quedaron en el tiempo. Y el profeta dice, ustedes se han olvidado de esos viejos himnos. Esos viejos himnos para adorar a Dios. No, y estamos tratando de buscar algo moderno, algo nuevo. Pero mire, yo no estoy tratando de buscar ni una sangre nueva de Cristo, no. Cuando más vieja, mejor. ¿Entiende? La sangre de Cristo es tan añeja que cuando más vieja, mejor limpia, mejor ayuda. ¿Por qué? Porque la latente, sigue siendo la misma. Es vieja, pero es la misma. Porque Dios no cambia. Dios no cambia. Y empezamos a estructurarnos en tabernáculos y en pensamientos. Deseche esas cosas si no son escriturales. Ustedes en Monte de Sion, deseche lo que no es escritural. Y seamos como Lutero. Lutero dijo, solo Dios, solo Jesús. Solo Dios, solo Jesús. Solo el Espíritu Santo. Solo la palabra. ¿No? Que Dios nos ayude. Hasta aquí quiero compartir. Espero que haya sido de bendición, hermano. Pueden ponerse de pie.